muchas gracias por la invitación de poder estar aquí. Un privilegio, una bendición para mí. Hoy es en Argentina el Día del Padre. En Holanda también el Día del Padre. No sé qué otra nación. Así que los que nos escuchan donde se festeja el Día del Padre en este día, feliz Día del Padre a aquellos, bueno, aquí ya han celebrado, ¿no es cierto?, en España, pero otros países todavía lo están celebrando. Muy bien, vamos a la palabra del Señor en esta mañana. El título de esta meditación es Cristo viene otra vez. Cristo viene otra vez. Y vamos a leer un texto que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 1 y 2. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y se escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, anunciando la venida del Señor. Este mensaje tiene dos puntos, dos divisiones. En primer lugar, quiero demostrar a través de la palabra de que el Señor vuelve otra vez, a través de la palabra, porque la palabra lo describe, habla de esa manera. Y en segundo lugar, quiero expresar cuál es nuestra actitud que tenemos que tener ante la inminente venida del Señor. ¿Qué actitud vamos a tener sabiendo que Él viene pronto? Es verdad que no podemos hablar de fecha. El Señor dijo que, ¿no es cierto?, nadie puede conocer la fecha excepto el Padre. Aunque algunos han puesto fecha, pero han fallado. Porque el Señor dijo que nadie puede conocer la fecha. Algunos han hecho celebraciones, algo especial, esperando la fecha, y se pasó. Algunos cuando íbamos a entrar al año 2000, bueno, pensaban, el fin del mundo, y algunos allí estaban. Otros fueron a orar a la montaña esperando al Señor, pero el Señor no vino. Así que no podemos poner fecha porque el Señor no nos dio la fecha, pero nos dio señales de su venida. Y nosotros podemos conocer estas señales en este tiempo. Por ejemplo, el Señor habló de cataclismo, de guerra, de situaciones difíciles, que la maldad iba a aumentar, iba a crecer. Y usted puede ver, no sé si aquí, pero en Argentina la maldad se multiplica día a día, en todos los órdenes. Tenemos problemas en la política, tenemos problemas en la economía, tenemos problemas también en lo moral, en todo sentido. La maldad está en crecimiento. También una señal que dejó el Señor es la instalación como nación de Israel, que ya sabe que existe esa nación que había desaparecido por desobediencia al Señor, pero el Señor en su amor le ha traído otra vez a su tierra, allí la tierra que Abraham ha soñado, ha mirado, ha caminado hacia ella. Pero la señal principal, dijo el Señor, a la cual tenemos que atender es que Él viene una vez que este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra.
Esa es la señal definitiva, cuando este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Y yo doy gracias en este sentido al Señor por la pandemia que Él permitió que venga. Entonces hemos adoptado otro sistema de predicar la palabra del Señor. Quizás este mensaje que yo estoy dando está llegando a Japón, está llegando no sé dónde, porque se transmite por distintas, hemos predicado la palabra del Señor por distintas plataformas y nos escuchaban en diferentes países. Entonces decimos, ¿cómo va a ser predicado hasta lo último de la tierra? Yo tengo unos sobrinos que ellos van a traducir, fueron ya un periodo a traducir la palabra del Señor donde nadie conoce el Evangelio, que nadie nunca escuchó del Evangelio. Aún no hay canibalismo allí, pero ellos fueron para traducir la palabra del Señor. Bueno, los misioneros hacen su tarea yendo a lugares duros, difíciles, para que este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Pero también a través de, como dije, de distintas plataformas, podemos llegar a lugares donde no se permite predicar la palabra del Señor. Yo cuento siempre este testimonio que tenemos un amigo muy hermoso, pastor Bojorges de El Salvador, y él ya antes de la pandemia tenía un equipo allí de transmisión y de conversión a otros idiomas simultáneamente mientras él predica. Y entre los idiomas a los cuales llega este mensaje de él cada domingo es el mandarín en China, y dice que tiene por domingo unas 10 millones de conexiones. Así que fíjese, nosotros decimos, ¿cómo va a llegar el evangelio hasta lo último de la tierra? Bueno, el Señor ha dado capacidad de inteligencia a los técnicos y han inventado estas plataformas y el evangelio es predicado, y también son señales que el Señor ha dejado para que nosotros estemos atentos a su venida. Pero yo quiero hacer más énfasis, no tanto en su venida, sino cómo tenemos que prepararnos nosotros para esa venida. Pero primero, en primer lugar, entonces vamos a ver lo que dice la palabra en cuanto a su venida. En San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, allí fue anunciada por el mismo Señor su venida. El Señor anunció, San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios, qué hermoso. Yo espero ese día cuando el Señor venga a buscarnos a nosotros. Y dice, para que nosotros estemos, ¿no es cierto?, con Él para siempre, eternamente. Gloria a Dios. Y vamos a estar y hablar con Él, con el Señor cara a cara allí. Le veremos tal cual es. ¿No le parece emocionante? ¿No le parece hermoso? ¿No es cierto? Será ese día. Si nos gozamos cuando cantamos, alabamos, oramos al Señor y la presencia del Señor se manifiesta y sentimos un gozo, una alegría y quizás a veces, alabamos, a veces lloramos por
esa experiencia que el Señor nos permite vivir. Pero esto es una muestra nomás, un prototipo. Pero la realidad va a ser cuando Él aparezca allí en las nubes y la iglesia sea levantada para ir con Él eternamente y nunca más apartarnos del Señor. En este tiempo hay algunos que se apartan del Señor lamentablemente. Pero una vez que el Señor nos levante allí a su presencia, ya no hay retorno. No hay retorno para apartarnos del Señor. Es cierto, después de 7 años venimos por 1000 años acá a gobernar estos países que van a quedar, ¿no es cierto? Así que, y nosotros vamos a estar allí. Mi esposa ya pidió el cargo que quiere tener el día que venga el Señor. Quiere ser alcalde de Jerusalén. No pide nada, ¿no? No pide nada. Bueno, para pedir, ¿no es cierto? Como dijo el turco, hay tiempo para rebajar. También 2 varones, vamos a leer 2 varones enviados por Dios anunciaron la vuelta del Señor. Hechos 1, 9 al 11. Hechos 1, 9 al 11. Dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, primeramente leímos que el Señor mismo anunció su venida. Pero cuando Él, después de su muerte, de su resurrección, de aparecer a los discípulos y a mucha gente, aparecer, Él se fue para estar en la presencia del Padre. Hizo su tarea aquí y volvió allí a su casa, volvió allí al lado de su Padre. Y estos varones enviados por Dios, entonces, le dan este aviso. Así como se fue, dice, así lo van a ver venir de las nubes. Pero lo vamos a ver nosotros solamente. Los otros no lo van a ver. No lo van a ver, pero nosotros sí. Va a sonar una trompeta, ya vamos a leer un poquito más adelante. Los otros no lo van a oír, pero nosotros sí la vamos a oír, esa trompeta. ¿Por qué? Porque el Señor ha afinado nuestros oídos y nosotros vamos a oír esa trompeta cuando suene para llamarnos a su presencia. Entonces vemos que anunció el Señor, anunciaron estos varones enviados por el Señor y no tenemos que dudar entonces. También el apóstol Pablo anunció en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, aunque nosotros que vivimos no habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos
quedados seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que allí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, explica cómo va a ser, en qué frecuencia, en qué secuencia va a ser. Los que murieron creyendo en el Señor, mi papá, mi mamá, mis hermanos, 4 ya murieron, ellos resucitan primero. Y yo que estoy vivo, voy a ser transformado y juntamente con ellos nos vamos al cielo. ¿Quiere ir al cielo usted? Bueno, anótese en este viaje, No espere porque no hay un segundo viaje, ¿no? Aunque algunos están predicando que no hay un segundo viaje, no te hagas problemas, viví la tuya, pero no es así. Entonces, aquí explica el apóstol, como dije, inspirado por el Espíritu Santo, los que murieron en el Señor, o sea, creyendo en el Señor, que murieron siendo salvos, ellos van a resucitar primero. Y usted va a decir, ¿cómo va a ser eso? Si a algunos se lo tragaron los peces, a otros por predicar el Evangelio los quemaron allí en montañas de leña, los han quemado en el pasado. Ahora también, en este tiempo, en estos últimos años, final del siglo pasado y este siglo, murieron más misioneros, predicadores, pastores, que en toda la historia de la iglesia. O sea que todavía hay persecución, hay matanza de aquellos que predican la palabra del Señor. Pero gracias al Señor que tenemos valientes como los Sosa, ¿no es cierto?, que salieron a predicar este evangelio hasta que el Señor venga. Entonces, será así. Ellos resucitan y después nosotros somos transformados y todos volamos en la misma nube. Así que yo digo, bueno, si no nos vemos, en la misma nube nos vemos. Vamos a ir volando en la misma nube a la presencia del Señor. Entonces, el apóstol Pablo aquí da la manera o cómo va a suceder la venida del Señor. Entonces, y en segundo lugar, vamos a ver cómo debe ser nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud que debe tomar el creyente? Entonces, 1 Tesalonicenses 5, 5 al 9, leemos allí estos versículos. Primero decimos, debemos velar. Debemos velar. ¿Qué es velar? Es estar atento, mirar, atender. Tenemos que estar atentos. Hablé al principio, ¿no es cierto?, de las señales que el Señor nos ha dejado. Tenemos que tener en cuenta estas señales y velar por nosotros mismos. Entonces el apóstol Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 5 hasta el 9 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Está en escondidas, pero ahora, ¿no es cierto? De día, de noche, todo tiempo, ¿no? La maldad, como decía Kiko o el Chavo, cundió. La maldad cundió por todos lados, ¿no?
que no cunda el pánico, decía, ¿no? Entonces, vemos lo que dice el apóstol, ¿no es cierto? Los que practican la maldad, los que no honran al Señor, no velan. El diablo siempre está atacando al cristiano. De alguna manera, de una o de otra manera, él quiere desalentarlo, desanimarlo, apartarlo del camino del Señor, que no siga en el camino del Señor, pero nosotros tenemos que estar atentos. El otro día estaba escuchando a un predicador que conocemos con los pastores, y él predicaba, dice, yo cuando ayuno y oro y estoy orando allí, y el enemigo viene y pone pensamientos malos en mi mente, dice, ¿y cómo? Si estoy orando, estoy ayunando. Pero te digo que si al Señor mismo, ¿no es cierto?, Él lo atacó, Él le dijo, bueno, si sos hijo de Dios, transformá esta piedra en pan, si tenés hambre, o tirate al abismo y bueno, los ángeles del Señor. ¿Cómo no nos va a atacar a nosotros? Pero nosotros tenemos la herramienta que usó el Señor, que usó la palabra. El Señor con la palabra reprendió al enemigo y usted puede usar la palabra. En otra oportunidad, este mismo ha sido misionero por muchos años en Argentina, y él contaba una vez, yo cuando oraba, el enemigo venía y me ponía este pensamiento, ¿con qué pata se levanta el caballo? ¿Con la pata delantera o trasera? ¿Qué tiene que ver? O sea, el diablo te pone cualquier cosa para que no sigas orando, Pero nosotros tenemos que velar, estar atentos, sobrios, dice la palabra del Señor. Sobrios, no que nos lleven los vientos doctrinales también que por allí pululan, ¿no es cierto?, por el mundo. Usted aprendió de sus pastores la palabra verdadera, la palabra que recibimos de nuestros antepasados, y esa es la herramienta, el arma a la cual nosotros podemos usar para defendernos del enemigo como el Señor. Yo hace un tiempo atrás estaba ingresando con mi vehículo a la cochera y entré al vehículo y salgo para cerrar el portón y quiero salir, mejor dicho, no salir del auto, me paro y un ladrón viene y me encara con la pistola y me tira y caigo sobre el asiento del acompañante y me empezó a golpear, y vino otro por otro lado, me empezó a golpear con la pistola allí en la cabeza, la sangre me chorreaba, y entonces yo allí estaba, justo me había operado de los ojos, entonces yo dije, no me van a pegar en los ojos, y me tapé. Y después dije, por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo. Los tipos, patita, ¿qué? ¿Para qué te quiero ver? Salieron disparando, se cayeron. Seguramente querían ingresar a la casa porque me arrebataban el manojo de llave, pero las llaves quedaron sembradas allí en el piso, la llave del auto cayó por allí, salieron corriendo, y un guardia que había dice, ¿qué le pasó a esto que salieron corriendo? Es que yo usé el arma que el Señor me ha dejado. La sangre de Cristo también nos protege de los malvados que nos atacan. En segundo lugar, pensando en la actitud que debemos tener, debemos purificarnos. Primera Juan 3, 2 al 3 dice, Primera San Juan 3, 2 al 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, el Señor, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel
que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces tenemos que purificarnos, porque Él es puro y ningún impuro va a entrar a la presencia de Dios. Ningún impuro va a ir en esa nube a la presencia de Dios. Tenemos que purificarnos. Cada día, el enemigo, como dije, nos ataca y quizás pecamos con los pensamientos, quizás con palabras, quizás con acciones. Entonces tenemos que pedir perdón para purificarnos. Perdóname, Señor. Nosotros teníamos allí estudios cortitos así de cómo se debe orar para enseñar a la iglesia. Primero, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos nuestro devocional privado, en primer lugar, alabar al Señor, alabarle con nuestras palabras y, en segundo lugar, pedir perdón por nuestros pecados. Si tenemos algún pecado, Señor, muéstrame, quítame ese pecado, purifícame, Señor. Y recién al último, las peticiones. Señor, suple mi necesidad. Señor, obra un milagro en mi cuerpo, lo que fuere. Entonces, tenemos que purificarnos. Si usted quiere entrar a la presencia del Señor, usted tiene que todos los días purificarse delante del Señor. En tercer lugar, debemos orar. Primera Pedro 4:7. Primera Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. También la palabra dice orad sin cesar. Podemos orar. Si usted trabaja en un lugar, usted puede orar. No digo que si usted está trabajando con una máquina y va a cerrar los ojos y va a levantar las manos y va, ¿no es cierto? No. Pero usted puede orar en todo momento. Usted está en el bus, está en el auto manejando, por si acaso no cierre los ojos ni suelte el volante, porque más rápido se va a ir con el Señor. Entonces, tenemos que orar en todo tiempo. Si Jesús, siendo Dios, Él tuvo necesidad de orar, se apartaba, dice la palabra de Dios, a orar. Decían a los discípulos, quédense aquí, yo voy a orar. Se iba a orar, volvía, estaban durmiendo los muchachos. Así, ni tan solo una hora han podido aguantar. Así que tenemos que orar en todo tiempo. Orar. Aún, ¿no es cierto?, cuando no podemos en un lugar público, podemos orar mentalmente también. Mentalmente podemos orar. Entonces, la oración es eficaz. Dice la palabra del Señor que la oración del justo, ¿qué? Puede un montón. No dice un montón, es versión Juan, pero dice puede mucho. La oración eficaz. Esa oración sincera. ¿Cuál es la oración eficaz? La que es de corazón, la que es sincera. No la del loro que repite, ¿no es cierto?, que oyó de otros y lo repite. En cuarto lugar, debemos vivir en santidad. Segunda Pedro ahora, capítulo 3, versículos 10, 11 y 14. Segunda Pedro, capítulo 3, 10, 11 y 14 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, tenemos que, todo esto va a desaparecer. Lo que hay en este mundo,
va a desaparecer todo, el Señor va a crear una nueva tierra, el Señor nos va a ofrecer una nueva. Esta tierra está maldecida por el pecado. Desde que Adán pecó, la tierra era buenísima cuando Dios la creó. Pero cuando pecó Adán, entonces esta tierra fue dañada, toda la naturaleza fue dañada. Por eso hay tantas pestes, hay tantas cosas que podemos ver, es a causa del pecado. Pero el Señor la va a purificar. No vamos a ir a la teología, algunos dicen que va a ser purificada por fuego, otros dicen que va a desaparecer totalmente y va a ser tornada. Pero ese es otro tema. No se preocupe que va a tener una tierra hermosa. Una tierra hermosa, bella, linda. Entonces dice andar en santa, piadosa manera de vivir. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Que nadie nos puede señalar correctamente, o sea, con razón. Nos señalan y dicen de nosotros, los que predicamos la palabra, dicen que somos esto, somos lo otro y cuántas cosas. Pero no es verdad. Pero irreprensible es aquel que no le encuentra nada. Cuando iba a morir Samuelito, ¿se acuerda el que allí el Señor lo despertó? Pero fue creciendo, pero siempre se mantuvo fiel al Señor. Y dijo antes de morir, llamó, si alguien puede señalarme algún daño, hice algún daño, robé algo, hice algo malo, nadie pudo señalarlo. Como 90 años tenía, desde pequeño lo llamó el Señor, él vivió una vida consagrada al Señor, irreprensible. Nadie podía señalar algo malo, encontrar algo malo en la vida de este santo hombre. En quinto lugar, la palabra dice en 1 Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Cuando nosotros nos convertimos, en el primer instante que nos convertimos, somos declarados santos. Pero también en santidad podemos crecer, podemos progresar en santidad. Y el Señor quiere que tú y yo progresemos. Todos los días podemos crecer un poco más en santidad. Si buscamos al Señor, si somos fieles al Señor, dice, sed santos porque yo soy santo el Señor. El Señor, Él no puede admitir a aquellos que no son santos. No pueden entrar al cielo, a la presencia del Señor. Hay creencias, ¿no es cierto?, que fabrican sus santos de madera, de piedra, de oro, de cuantas cosas, y adoran. En nuestro país hay una idolatría impresionante. Siempre inventan un Dios nuevo. Y hay una que le llevan agua, en una provincia de San Juan, allí le llevan agua, porque dicen que murió de sed, bueno, esas cosas. Hay otro que lo visten de rojo, el Gauchito Gil, y cada año se juntan unas 300, 400 mil personas para rendir culto a uno que se murió, que no sabe si es verdad, si es una realidad, pero allí lo toman y van allí con sus oraciones. Hay otro que dice que da trabajo.
Entonces van caminando con procesión y faltando unas pocas 100 metros van de rodillas, llegan todos ensangrentados y creen que eso es ser santo porque le sale mucha sangre de las rodillas, ya es más santo que antes. No, la santidad viene por tener comunión con el Señor, por purificarnos, por velar para que el enemigo no nos aparte del Señor. Juan escribió en 1 Juan 2:28 y dice, qué cariñoso que es este Juan. Y ahora, hijitos, dice, permaneced en él para que cuando se manifieste tengan confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Cariñosamente está diciendo el apóstol Juan, hijitos, dice, tenemos que purificarnos, santificarnos, para cuando venga el Señor no nos avergoncemos por nuestros pecados, por las maldades quizás que hayamos hecho. ¿Se acuerda de esa parábola de las 10 vírgenes? 5 eran prudentes, dice la palabra, y 5 eran descuidadas. Como algunos cristianos, acá no, acá todos son pinturitas. Pero en otros lugares que yo he visitado, algunos son cusí, pero acá no. Entonces, las 5 que, bueno, dijeron, vamos a dormir un rato. Y allí durmieron. Y sonó, ¿no es cierto?, el aviso de que venía el novio. Venía el novio. Y se despertaron ahí. Y 5 tenían bien preparaditas sus lámparas. No sé si alguno fue, todavía se practica en Israel esto, los casamientos, ¿no es cierto?, que van anunciando, y viene el novio, y vienen cantando y danzando, y cuántas cosas. 5 de ellas tenían sus lámparas con aceite, y entraron a la boda. Y las que se les acabó el aceite mientras dormían, no podían encender sus lámparas y acompañar al novio. Y mientras fueron a buscar aceite, el novio llegó y las puertas se cerraron. Y ellas corrieron allí cuando compraron el aceite, me imagino, fueron corriendo. No os conozco, dijo el Señor. Que no pase esto con tu vida. Cuando venga el Señor, que diga el Señor, no te conozco. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Entonces, el Señor nos dejó esa parábola para que podamos entender que solamente entrarán a la presencia del Señor aquellos que se han preparado durante toda su vida, que han sido fieles al Señor hasta lo último y no claudicaron. Entonces, alguien dijo, tenemos que trabajar como si Cristo viniera dentro de 1000 años y prepararnos como si viniera mañana. Entonces, hacemos proyectos porque no sabemos cuándo viene el Señor, pero tenemos que estar preparados en lo personal para cuando Él venga. Hay un proyecto ahora de las Asambleas de Dios Mundiales que en el año 33, o sea, empezando la tarea del 23 hasta el 33, quieren tener las asambleas 1 millón de iglesias en el mundo. Ya no sé si acá ya están promocionando MM33, o sea que hacemos ese proyecto y vamos a trabajar para alcanzar las 1 millón de iglesias. Pero si el Señor viene antes, gloria a Dios, nos vamos con Él.
Y si en el 33 podemos decir, hemos alcanzado la meta, gloria al Señor. Quizás hagamos, bueno, van a ser, pues yo creo que ya yo, si el Señor no viene, yo ya me voy a ir en ese tiempo, ¿no? Pero tenemos que hacer proyectos y trabajar, trabajar. Piense por los demás que nos conocen, quizás en su familia, alguien que no conoce al Señor, uno que trabaja al lado suyo, un vecino no conoce al Señor. Proyecte, predicarle, hablarle del Señor, traerlo aquí para que escuche la palabra del Señor. Entonces, tenemos que hacer proyectos, pero también estar preparados por si el Señor viene a buscarnos antes que termine nuestro proyecto. Y hoy vamos a tener la cena del Señor. Y el Señor instituyó la cena. La cena no es un invento de los pastores, es algo que está en la palabra del Señor que instituyó el Señor. Y el apóstol Pablo, él repite allí escribiendo a los Corintios que debemos hacerlo, debemos practicar la cena del Señor. Y cuando él habla de la cena, él dice, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces el Señor instituyó la cena para que tú y yo podamos probarnos. Dice, pruébese cada uno. Para probarnos cómo estamos nosotros. ¿Estamos preparados para que cuando venga el Señor nos vamos con Él? En la cena del Señor tenemos que meditar sobre eso, porque el Señor sabía que somos olvidadizos y que somos descuidados, pero cuando estamos delante de estos símbolos, el pan que simboliza el cuerpo del Señor y la copa que simboliza su sangre que nos limpia de todo pecado, cuando nosotros estamos delante de estos símbolos, entonces tenemos que analizarnos, cómo me comporté con mi esposa, con mi esposo, con mi familia, con los hijos, cómo me comporté en mi trabajo, en mi estudio, lo que sea. Es un tiempo que tenemos que meditar, que tenemos que... No es que vamos a analizar o juzgar al hermano, a mí mismo. Yo mismo me tengo que analizar. Yo mismo me tengo que poner sinceramente delante del Señor y preguntarle, Señor, ¿qué hay de malo? ¿Hay algo malo en mi vida, Señor? ¿Hay algo, Señor, que no te agrada de mi vida? David, el rey David, una vez cuando pecó, le preguntó al Señor, examíname, dijo, ¿no? Y deje que el Señor lo examine en esta mañana. Permita que el Espíritu Santo lo examine. No diga, yo estoy de 10. ¿Cómo está? De 10, dicen ahí en Argentina. No. Pregúntale al Señor si está de 10, quizás está de 9, quizás está de 8, quizás está de 5. Sube en esta mañana. Oramos. No sé si quieren ponerse de pie para que los pulmones estén ahí más abiertos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes que tu venida es real, Señor, verdadera, Señor, y que según las señales que podemos ver, Señor, tú vienes pronto, Señor. Gracias, Señor. Padre, en esta mañana yo quiero orar por tu pueblo que se congrega en este lugar, para que tú bendigas, Señor, para que tú, Señor, le fortalezca, lo renueves, Señor, y que, Señor, tu presencia maravillosa se manifieste en cada reunión, Señor, que van a tener en este lugar, Señor, que el fuego del Espíritu Santo, Señor, pueda arder en este lugar, Señor, y quemar, Señor, toda escoria, toda maldad, Señor, todo aquello que a ti no te agrada y seamos purificados, Señor.